La mejor ensalada dulce de piña en minutos. Hola, mi gente querida. Bienvenidos nuevamente a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar por uno de los ingredientes estrella, la piña. Vamos a usar media piña, que esté en su punto, ni muy verde ni muy madura. La piña es una fruta maravillosa porque además de su dulzura y frescura, es muy rica en vitamina C, enzimas digestivas como la bromelina y antioxidantes naturales. Primero la vamos a pelar con cuidado, retirando bien toda la parte externa y esos ojitos que a veces quedan en la superficie. Luego la cortamos por la mitad y retiramos el corazón si está muy fibroso, porque eso puede cambiar la textura de la ensalada. Luego, la parte comestible la vamos a cortar en cubitos medianos, más o menos parejitos, para que todo se mezcle bien después. Para que la ensalada no se ponga amarga se debe cocinar la piña en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado, o también se puede usar piña en conserva. Ahora vamos con el apio. Usaremos un tallo entero, que esté fresco, bien crocante, de esos que suenan al partirlos. El apio es súper saludable, bajo en calorías y alto en fibra, además de aportar un toque refrescante y ese saborcito un poco herbal que queda delicioso en las ensaladas. Lo lavamos muy bien, retiramos los hilitos si lo desean para que quede más suave al morder, y lo picamos en rodajitas delgadas. Seguimos con una manzana verde, que también le da ese contraste perfecto de acidez y dulzura a la vez. Esta variedad es ideal porque tiene una textura firme, crujiente, que resiste muy bien en las ensaladas sin volverse aguada. La lavamos muy bien, y si desean pueden dejarle la cáscara, porque allí también hay fibra y antioxidantes. La cortamos en cubitos pequeños. Ahora vamos con el toque crujiente, las almendras. Vamos a usar unos 50 gramos de almendras, que pueden ser enteras o laminadas, según como les guste más. En este caso estamos usando almendras enteras las cuales procedemos a trocearlas, esto para que sea más agradable al momento de consumirlas en la ensalada. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el apio, la manzana verde y las almendras. Asimismo, agregamos 50 gramos de uvas pasas. Si te está gustando esta receta, te invito con mucho cariño a que te suscribas al canal. Subo contenido como este todas las semanas, siempre con ideas fáciles, ricas y hechas con mucho amor. Así no te perdés nada y seguimos cocinando juntos. Para finalizar como aderezo agregamos 150 gramos de sour cream o crema agria. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y ya con esto tenemos lista una ensalada refrescante, colorida, con una mezcla de sabores y texturas que de verdad enamoran. La pueden llevar al refrigerador un rato antes de servir para que esté bien fresquita, y se los aseguro, cuando la sirvan van a querer repetir. Esta ensalada es ideal para acompañar platos a base de pollo, como un pollo al horno o a la plancha. También va muy bien con carnes frías, o incluso sola como una merienda saludable. La más exquisita ensalada de repollo, fácil y sabrosa. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa preparación vamos a comenzar por uno de los ingredientes que le da cuerpo a esta ensalada, el repollo, también conocido como col blanca. Vamos a utilizar solo la mitad de un repollo mediano, y lo primero que haremos será quitarle las hojas externas, que a veces vienen un poquito maltratadas. Luego, lo partimos por la mitad y cortamos solo una de esas mitades en tiras muy finitas. Ahora vamos con el mango, que le aporta ese toque dulce y tropical que tanto nos gusta. Vamos a pelar un mango maduro, que esté en su punto, ni muy blando ni muy verde. Lo cortamos en cuadritos medianos, procurando que estén más o menos del mismo tamaño para que se mezcle bien con el resto de ingredientes. El mango es una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes,
además de tener una textura jugosa que combina perfecto con lo crujiente del repollo. Ahora vamos con las manzanas, que van a aportar dulzura, frescura y una textura crocante. Usaremos una manzana roja y una manzana verde. Las lavamos muy bien, y si prefieren, pueden dejarlas con cáscara, porque allí se concentra mucha fibra y nutrientes. Las cortamos en cubitos pequeños, del mismo tamaño que el mango, para que al mezclar se integren bien. La manzana verde tiene un sabor más ácido y firme, mientras que la roja es más dulce y suave. Juntas hacen una combinación perfecta que balancea toda la ensalada. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos con las fresas frescas. Vamos a usar 125 gramos, lo que sería aproximadamente una taza. Las lavamos muy bien bajo el chorro de agua, les quitamos las hojitas y las cortamos en láminas o en cuartos, dependiendo del tamaño. Las fresas no solo aportan un color hermoso a la ensalada, sino que también son ricas en vitamina C, antioxidantes y tienen un sabor ligeramente ácido que hace un contraste delicioso con la leche condensada y la crema. Vamos ahora con el queso mozzarella. Vamos a usar 125 gramos, que cortaremos en cubitos pequeños. El mozzarella es un queso suave, que se derrite en la boca y combina muy bien con frutas. Aporta calcio, proteínas y una textura cremosa que hace que cada bocado se sienta delicioso y balanceado. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, el mango, las fresas, las manzanas y el queso. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Asimismo, agregamos 50 gramos de uvas pasas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así de fácil y deliciosa es esta ensalada. La pueden llevar al refrigerador un ratito para que repose y se enfríe, y eso también va a ayudar a que los sabores se mezclen aún más. Esta preparación es ideal para servir como acompañamiento de un almuerzo especial. Puede ir perfectamente con un pollo al horno, un filete de pescado, una carne fría o incluso sola como un postre. Y bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de esta receta. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna receta deliciosa. Les mando un abrazo enorme, de esos que se sienten desde la cocina, y nos vemos muy pronto con otra receta para seguir cocinando juntos aquí en Qué Rico Recetas.